contenido. Nos corresponde hablar a continuación de las reglas y estrategias de inferencia y control que son utilizadas por el motor de inferencia para obtener soluciones o conclusiones válidas. Para lo que son conclusiones de tipo simple, la primera regla se llama modus ponens. Según lo que está allí, ¿qué entienden ustedes a lo que se refiere esa regla que se explicó la semana pasada? ¿Cómo funciona el modus ponens? Es una regla de separación. ¿Cómo? Es una regla de separación entre lo No, verdadero y lo cierto. no, realmente es de análisis de verdadero y falso, pero ¿cómo trabaja más o menos? ¿Cómo entendieron ustedes que trabaja esa regla? Separa, es una regla de separación o No, eliminación, realmente no es ¿no? separación, es de validación. O de Esta validación. regla lo que nos dice simplemente es que si la conclusión es falsa, ¿Verdadero o falso? eh, modus tollens, Validación de verdadero. esta regla lo que nos dice es que si la tolen ponen, que si la que si las dos, ¿cómo se llama? Que si la regla y los hechos son verdaderos, el resultado también va a ser verdadero. Verdadero. Es decir, si tenemos una condición que es verdadera, el resultado de esa condición va a ser verdadero. Simplemente, eso es lo único que dice esa regla. Tenemos por otro lado la segunda regla, la de el modus tollens, que es lo contrario. Él nos dice que si la conclusión es falsa, eso es debido a que la condición también era falsa inicialmente. ¿Entienden cómo trabajan esas dos estrategias de inferencia y control que son las más simples de este curso? Vean, repito, la primera, la modus ponens, lo que me dice es, si la condición es verdadera, mi conclusión también será verdadera. Y la modus tollens lo que me dice es, si la conclusión es falsa, es debido a que la condición también era falsa. Vean que la primera está mayormente relacionado a lo que es el encadenamiento hacia adelante. ¿Qué quiere decir? Que es parte de las condiciones para llegar a las conclusiones. Mientras que esta segunda está mayormente relacionada con el encadenamiento hacia atrás. Parte de lo que es la conclusión para establecer el valor de la causa. Profe, eso se podría decir que es como una condición lógica o Sí, una tabla lógica, no una tabla, pero sí una proposición lógica. proposiciones lógicas, ¿no? Sí. Pero lo que tienen que estar de acuerdo, acordarse es eso. Modus ponen, si la condición es verdadera, el resultado es verdadero. Modus tollens, si el resultado es falso, es porque la condición era falsa. Eso es lo que dicen esas dos reglas en pocas palabras. La primera, la del modus ponens, está relacionada con encadenamiento hacia adelante y la segunda está relacionada con encadenamiento hacia atrás. Bien. Ay, no, no muy bien, ¿no? Bueno, Listo, conforme. de todas maneras, cuando ya estemos en las prácticas de análisis de situaciones, van a captar mucho mejor esta información, porque verlo así es como que nos estuvieran hablando como en otras palabras, en latín, en chino. Pero esto a la aplicación es sumamente fácil. Vamos a continuar con el siguiente elemento. Aparte de esas dos reglas simples, tenemos una serie de soluciones complejas o compuestas. Allí hablamos de resolución, que esta es una regla de inferencia que tiene los siguientes pasos. En primer lugar, él cambia las reglas complejas por expresiones lógicas equivalentes. Es decir, él lo que hace es separar una solución compleja en varias soluciones simples.
Luego va combinando estas expresiones para formar una nueva expresión mayor. Es decir, supongamos que nuestra regla de resolución tiene cuatro elementos, cuatro expresiones lógicas. Primero verifico A, luego verifico B, luego C, luego D. Luego verifico A y B. Verifico C y D. Y luego verifico AB con CD. Es decir, voy verificando cada uno de los componentes para ver si el resultado es afirmativo en todos los casos. La siguiente es el encadenamiento de reglas. Esta es la forma más usada de solución compuesta. ¿Por qué? Esta se aplica cuando las hipótesis de algunas reglas coinciden con las conclusiones de otras. ¿Qué implica esto? Que si yo tengo nuevamente cuatro reglas, vamos a suponer la 1, 2, 3 y 4. Yo me imagino que ellas están atadas entre sí o encadenadas. Yo voy probando desde el principio del sitio donde me toca probar. En el caso de estos sistemas prueba de derecha a izquierda, yo pruebo esta regla. Si esta regla funciona, pruebo la siguiente. Si la siguiente falla, me detengo allí porque se rompió la cadena. Y digo que mi resultado es el que provenía de esta regla simplemente. ¿Entienden esta otra noción? ¿Puedo repetir esa parte, por favor? Repito. Profesor, disculpe, ¿es como is anidados? ¿Ah? Como las preguntas. Sí, como los condicionales anidados más o menos. Sí, eso. Entonces, vea, lo que sucede en este caso es esto. Yo tengo, por ejemplo, 4 reglas. O 3 reglas, no voy a hacer 4, 3 de todas maneras. Esas reglas se supone que están encadenadas entre sí. Es decir, tienen alguna relación. La relación especialmente es que que esta regla depende del resultado de la anterior. Entonces, cuando yo empiezo a hacer mis pruebas, supongamos que la primera regla me funcionó correctamente. Aquí está. Muy bien, esta está ok. La segunda regla ya me dio problemas. Si esta regla me da problemas, ya yo detengo aquí mi proceso. ¿Por qué? Porque como voy a tener un resultado incorrecto, esta regla va a funcionar mal también. Por lo tanto, mi resultado que voy a tener como salida va a ser el de la regla que dio correcto, es decir, el que está más a la derecha en este caso. ¿Entienden la idea? Así es. Si esta me daba correcta, probaba la siguiente. Si esta da correcto, mi resultado es el número 3. Pero si esta da incorrecto, mi resultado vendría a ser el número 2. ¿Por qué? Porque son reglas que son dependientes entre sí. La siguiente es el encadenamiento orientado a un objetivo. Esta estrategia tiene una variable como objetivo. Lo que se hace es explorar todas las reglas existentes y se trata de encontrar una conclusión relacionada con el objetivo propuesto. Si no se puede llegar a una conclusión, se le pide al usuario más información para poder encontrar un camino. A diferencia de la anterior, del encadenamiento de reglas, en este caso, la estrategia es útil cuando se conocen los diagnósticos, pero no se conocen los síntomas que dieron lugar a estas conclusiones. ¿Qué es lo que significa esto? Mi objetivo es determinar el origen de una enfermedad. Entonces yo parto de un diagnóstico que ya tengo, es decir, de un resultado, y voy llegando aquí. Si me falta información, vuelvo a pedir información al usuario hasta que logre llegar a ese objetivo específico. No es como la otra que yo puedo tener cualquier tipo de resultado, sino aquí quiero un tipo de resultado específico y sigo pidiendo datos cada vez que necesite para complementar la información o de mi problema que quiero solucionar hasta llegar a ese objetivo específico que estoy necesitando.
eso es lo que hace el encadenamiento orientado a un objetivo. Es decir, él va a forzar que obtengamos un resultado para una variable. Entonces, esa variable es la que necesitamos que se resuelva. Lo demás no nos importa. Seguimos pidiendo datos y datos y datos hasta que logremos tener un valor válido para esa variable. Luego de allí tenemos la compilación de reglas. Esta última estrategia trabaja con información para llegar a cumplir ciertos objetivos. Entonces lo que va haciendo es compilar las reglas y se escriben los objetivos en función de los datos que se tienen para crear ecuaciones de objetivos. Es decir, esta regla lo que es como un, aquí sí podemos decir precisamente que es como un condicional anidado, donde el resultado de una de las reglas, en este caso ya no anula el funcionamiento de este análisis, sino que nos da otras opciones. Recordemos que en la anterior simplemente si la regla fallaba, se detenía el proceso y se tomaba como válida la regla última que funcionó. En este caso, una falla en una regla nos lleva a un segundo juego de reglas. Y así vamos haciendo cada vez digamos que un modelo más complicado o más completo, no vamos a decir complicado sino completo, donde van surgiendo nuevas combinaciones de las posibles reglas, nuevas compilaciones. Entonces podemos tener tantas combinaciones, tantas compilaciones como resulte necesario. Vean que esta es la forma más avanzada. Nosotros generalmente vamos a limitarnos a trabajar con lo que es la segunda, el encadenamiento de reglas, porque es la más sencilla de aplicar con este tipo de lenguajes. Continuamos con el siguiente elemento entonces. Creo que hasta aquí era donde hemos llegado la semana pasada, no estoy seguro. Vamos a continuar con lo que sigue de nuestro contenido. Lo siguiente es la construcción de sistemas expertos basados en reglas. Fíjense que cuando estamos construyendo este tipo de sistemas, el encargado de esta tarea es el ingeniero de conocimiento, el cual tiene tres funciones principales. La primera es elegir el tipo de inferencia que utilizará el motor para generar la base de conocimientos. En cuanto a esto hay que decir si vamos a usar encadenamiento hacia adelante o encadenamiento hacia atrás. Esto se realiza de acuerdo a cómo los hechos se relacionan con las conclusiones inferidas y va a depender también de la aplicación que tendrá el sistema experto que se está construyendo. Entonces fíjense que cada situación vamos a decidir cómo vamos a procesarla. Según ustedes, según lo que hayan entendido hasta el momento, ¿cuál de los dos tipos de encadenamiento es más útil? Por ejemplo, si estamos hablando de un cajero automático, es decir, un software bancario. ¿Qué tipo de encadenamiento debería usar ese tipo de problema? ¿Hacia adelante o hacia atrás? Hacia adelante. Hacia adelante, porque nosotros verificamos una serie de condiciones primero y después que entregamos el dinero. No es que primero vamos a entregar el dinero y después que vamos a verificar las condiciones. Exacto. Entonces, eso es lo que pasa. Por ejemplo, si yo tengo un conjunto de notas de alumnos y yo quiero saber las causas que originaron que ese rendimiento haya sido bajo, ¿qué tipo de encadenamiento debo utilizar? Hacia atrás. Hacia atrás, porque ya tengo los resultados y quiero buscar las causas que lo originaron. Entonces, como pueden ver, el tipo de encadenamiento se va a seleccionar dependiendo del tipo de problema específico con el que estemos tratando. No es que siempre vamos a usar encadenamiento hacia adelante porque es el que más nos gusta, o siempre vamos a usar el encadenamiento hacia atrás porque es el que preferimos. No, siempre debemos, al igual que como se hace en la mayoría de los casos para diferentes
trabajos que tengan que ver con sistemas, buscar el más adecuado. La segunda actividad es la de generar la base de conocimientos. Esto se realiza a través de la adquisición de conocimientos. Se puede decir que esta es la parte en la que se enseña al sistema a ser un experto en una materia específica. Este conocimiento puede provenir de diferentes fuentes, como en primer lugar personas expertas en ciertos aspectos específicos. En segundo lugar, libros, manuales e inclusive bases de datos que tengan información pertinente. Porque nosotros, en base a análisis estadísticos de situaciones que se vayan repitiendo con el tiempo en algún caso específico, nosotros podríamos generar un sistema experto que sea capaz de predecir cuando se vaya a repetir dicha situación. Es vital que el ingeniero de conocimientos entonces se empape suficientemente del tema para poder descubrir las reglas que formarán parte de la base del conocimiento. Si nosotros no entendemos correctamente el problema y su entorno, no vamos a ser capaces de generar una solución exitosa, porque este es uno de los sistemas que están más íntimamente vinculados con las características del problema. Nosotros, para el caso de por ejemplo, de una farmacia, un sistema normal de tipo transaccional, nosotros no necesitamos conocer demasiado las características de dicho sistema, ya que es un sistema que podemos decir genérico, igual para cualquier tipo de farmacia. Pero cuando avanzamos, por ejemplo, a convertir eso en un sistema experto que sea capaz de prácticamente de atender al cliente, de que si llega con un malestar, indicarle cuál debería ser el medicamento más conveniente, ya ahí sí tenemos que tener un conocimiento más avanzado tanto de los productos que estamos ofreciendo como de las características del cliente y de las diversas enfermedades que se pueden tratar con cada tipo de producto. En tercer lugar, hay que verificar que esos conocimientos que estamos obteniendo sean válidos. La mejor manera de hacer esto es mediante entrevistas y cuestionarios planteados al experto en la materia, para que así éste pueda validar toda la información. Siempre es recomendable además usar técnicas automáticas para agilizar el proceso de adquisición de conocimiento, ya que los algoritmos eligen las reglas que optimizan el sistema y reducen el tiempo de ejecución del motor de inferencia. Entonces vean que no es nada más elegir el tipo de sistema y obtener el conocimiento. Hay que verificar que ese conocimiento sea válido. ¿Por qué? Sobre todo cuando estamos hablando de sistemas de tipo crítico, donde se pueden poner en riesgo la vida, la integridad de las personas. Y me es un sistema médico que tenga algún error en cuanto a los conocimientos que se le insertaron, puede causar inclusive la pérdida de vidas humanas. Profe, ¿y qué técnicas utilizar para que sean válidos? Bueno, las técnicas fundamentales para validar eso, por una parte, entrevistas con el experto para verificar cómo resolvería el problema él y contrastarlo con la respuesta que dio el computador. O sea, le planteamos al experto la misma situación y él debe darnos un resultado similar al que está dando el computador. En ese caso, si el resultado es diferente, se asume que quien está equivocado es el computador, porque la persona es un experto en la materia. La otra cosa puede ser a través de diferentes tipos de cuestionarios, donde el experto valide lo que es la veracidad de los diferentes criterios que hemos utilizado para construir el sistema. Valide, aparte de los criterios, valide lo que es las prioridades, las jerarquías de los elementos. Porque recuerden que inclusive así tengamos correctamente los componentes del conocimiento, si los jerarquizamos mal, podemos también obtener soluciones inadecuadas. Ok, gracias. Bueno.